Verso 25, San Lucas 10:25. San Lucas 10. A partir del verso 25. Ahorita leíamos en Proverbios, coincidentemente, en Proverbios capítulo 3, verso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Esa palabra poder es una palabra interesante. A veces habla de poder no en cuanto a influencia, sino entre capacidad o voluntad. Y bueno, hay una historia que bien pudiera ser solamente la historia de alguien bueno, la historia o el ejemplo de alguien que fue bueno y nos alegramos con él y hasta utilizarlo como ejemplo o modelo. El asunto es que antes de iniciar esa historia viene ahí una pregunta, y es una pregunta que trasciende, y cuando vemos esa historia, analizando esa pregunta, entonces deja de ser solamente una historia de alguien bueno y conviene que analicemos, ¿sí? Y me refiero a la historia del buen samaritano. Es el ejemplo de alguien que fue bueno, sí, pero al principio viene una pregunta, y esa pregunta merece que la atendamos, porque esa nos compete a todos. Dice en Lucas capítulo 10, a partir del verso 25: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, refiriéndose al maestro Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, espérame, aquí conviene que analicemos, porque esa pregunta tiene trascendencia. Esa pregunta nos puede afectar positiva o negativamente. Esa pregunta tiene que ver con dónde vamos a terminar, dónde vamos a pasar la eternidad. Tiene que ver con qué formación le vamos a dar a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que nos rodean, para que hereden la vida eterna. El bien supremo, el mayor bien, o algunos dirían el único bien al que podemos aspirar, es a alcanzar la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, conviene que lo analicemos. Y repito, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastases de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y bueno, hay varias cosas que pudiéramos mencionar. Primero, bueno, el personaje que se acerca es un intérprete de la ley, es alguien que sabe de la ley, es alguien que ha leído. Pero es tan diferente hablar de interpretar o reducirnos a interpretar o a hacer la ley. Hablar de ley no es la imposición, es hablar de la dirección de Dios, lo que Dios estableció para cómo conducirnos. Bueno, había alguien que conocía perfectamente el tema de cómo nos debemos de conducir, pero no lo hacía. Pero se estaba quedando limitado en cuanto a la acción. Y él le pregunta, ¿haciendo qué? Sí, le hace esa pregunta, y esa pregunta no debe de llamar la atención, repito. Es como cuando estás haciendo una fila y alguien por un lado está hablando de algo, oye, fíjate que
y habla, no sé, de la cotización del dólar, o habla de acciones, o habla de algo que es de mi interés. Entonces, cuando le preguntan, oye, siendo que heredé la vida eterna, es una pregunta que, espérame, digo, el tema no es conmigo, no está hablando conmigo, pero de lo que está hablando tiene que ver conmigo, y por lo tanto pongo atención. Esto es una pregunta seria. Es una pregunta que afecta a mi futuro, haciendo que heredar la vida eterna. ¿Y qué hizo él para heredar la vida eterna? Bueno, me interesa saber qué es lo que hizo, porque lo que está haciendo lo voy a hacer, o lo debo hacer si es que le funciona. Haciendo que heredarán mis hijos la vida eterna. Haciendo que, con lo que platicaba, empezamos hace rato, oye, esto le está funcionando al jengibre, bueno, y cómo, y con qué, y cuánto, y mucho, poquito. Bueno, si tiene algo valioso, me interesa, haciendo que heredar la vida eterna, independientemente que la historia de un hombre bueno, la historia de un hombre malo, no voy a ser como el sacerdote o el levita, no, espérame, tiene que ver con heredar la vida eterna. Entonces ponemos atención. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿cómo lees? Porque era un conocedor. Y dice, bueno, sí estás leyendo, pero ¿cómo lees? Y él le da su forma de leer. Y era una lectura acertada. Da con un pasaje importante, da con un pasaje que trasciende. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como ti. Bueno, y el Señor le responde, bueno, estás bien, el conocimiento lo tienes, ve y haz. Me gusta porque hablar de hacer es un verbo. Ve y haz. Hacer, porque te estás quedando corto con el hacer. Estás muy bien con el saber, pero el saber te capacita para el hacer, porque hay que tener cuidado con hacer y no saber. Decía un maestro que tenía en la universidad, guárdame Dios de los ignorantes con iniciativa. Hay mucha gente haciendo, pero sin el respaldo del conocimiento. Bueno, qué bueno que podamos tener ese conocimiento, ese dominio. Muy bien, ahora ve y haz. Pero este personaje, para justificarse, dice que no le queda muy claro quién es su prójimo. Alega ignorancia. Bueno, no lo he hecho porque no sé quién es mi prójimo, no me ha quedado claro quién es mi prójimo. Y es que a veces recurrimos a ese recurso de la ignorancia. Es que yo no sabía, sí, pero el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Hay cosas que, aunque no sepamos, no nos vamos a librar. Si llega a la Secretaría de Hacienda, no vamos a poder decir, es que yo no sabía calcular el ISR, no, espérame, el no saber no te exime de esto, tienes que cumplir. Y en un momento dado, si no sabes es porque no te has acercado, no te has interesado. Aparte que la Biblia dice que Dios ha grabado en nuestro corazón algunos preceptos y cosas determinantes para actuar y obrar conforme a lo que Dios establece. Pero bueno, este personaje alega ignorancia. Me recuerda tal vez un poco lo que hace Adán cuando el Señor va a buscar y rendirle cuentas a Adán. Adán alega ignorancia, ¿no? Yo no sé qué pasó, la mujer que tú me diste, como que... No podemos justificarnos o no podemos caer en la ignorancia. Y bueno, en un momento dado, aunque hubiera ignorancia, el Señor Jesús viene y clarifica y le cuenta una historia de un personaje que cae en desgracia, como bien pudiéramos caer cualquiera de nosotros en una situación de desgracia, un accidente o algún perverso que se levanta contra nosotros, como se levantaron contra ladrones que se levantaron contra él, lo despojan y lo hieren y lo dejan medio muerto, y pasa un sacerdote y pasa un levita. Y yo diría que no fuéramos tan duros con ellos, porque es muy fácil ser duro con el que no actúa, pero ellos estaban atendiendo una ley. Hablando del sacerdote, bueno, los sacerdotes conocían la ley, la misma ley que mencionó este intérprete, y la ley decía que los sacerdotes no debían de tocar sangre. ¿Qué eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de Leví que se ocupaban de todo lo relacionado con el templo. Sí, tiene que ver con la descendencia, todos eran descendientes de Aarón, pero de los levitas eran los que... Lo que es remozar, arreglar, adornar, todo lo que tiene que ver con la estructura, con la administración del templo, y el sacerdote era lo que tiene que ver con los sacrificios. ¿Sí? De alguna manera era gente que trabajaba en el templo. Bueno, pero ellos tenían una ley que decía que no debían de tocar sangre. Entonces, bueno, por un lado estaba la necesidad de alguien, pero por otro lado estaba su máxima que decía que no debían de acercarse a alguien que tocar sangre, porque luego tenían que pasar por todo un proceso, un protocolo de purificación, que tal vez no valía la pena, para ellos, por supuesto. Y pasan de largo, pero viene un samaritano, y hablar del samaritano es alguien que para ellos era una persona de un inferior, era inferior. Los samaritanos eran, en algún momento, fueron israelitas, hay que irnos un poquito la historia.
Samaria fue la capital de Israel. Israel fue el reino del norte. Si recuerdan, hemos hablado como en algún momento el pueblo se divide en dos. El reino de Israel se divide en dos: reino del norte, reino del sur. Y el reino del norte, bueno, no estaba dejado en la mano de Dios. Dios aceptó y permitió que se dividiera. Sí, pero en algún momento hicieron lo malo ante los ojos de Dios y se mezclan y se diluyen, pero no todos. Y aquí vemos que no todos. Aquí vemos un personaje, un samaritano que de alguna manera es sensible y dice la expresión que fue movido a misericordia. Nosotros nos queda esa palabrita. Yo quiero concentrarme en esa palabra, misericordia. Una de las definiciones que se utiliza para misericordia es dar o hacer algo en favor de alguien que no lo merece. Pues que Dios tiene misericordia, nos atiende aunque no lo merezcamos. Sí, esa pudiera ser una de las acepciones de la palabra misericordia. Otra es la inclinación a la compasión hacia el sufrimiento o los errores ajenos. Sí, también. Algunas traducciones de la Biblia utilizan misericordia. Probablemente alguna de las versiones que ustedes traigan dice compasión. Otra dice que se compadeció. Hay alguna versión de la Biblia que dice lastimóse, se entristeció. Hay una versión de la Biblia que tiene algunas palabras que se mantienen, no se tradujeron al español, se consideran palabras de difícil traducción y utilizan la palabra hased o gesed con H o con X. Dice que cuando el samaritano pasó fue movido a hased. Yo quisiera resaltar esa palabra porque en la Biblia, repito, no se escribe en español, no existe la palabra misericordia. Misericordia es la palabra que más se acerca. Es la que más se acerca al concepto, pero yo los invitaría a que nos fuéramos al concepto original. ¿Sí? Porque misericordia también se le llama, o se le llamaba en la Edad Media, a un puñal, a un cuchillito que cargaban los caballeros. De manera que cuando se encontraban a alguien en sufrimiento, cuando en la batalla se encontraban con alguien que estaba en sufrimiento, tenían misericordia de él, esto sacaban el cuchillo y lo mataban. Mira, tuve misericordia, acabé con su miseria. Sí, pero eso no fue lo que hizo el samaritano, estamos de acuerdo. El samaritano tuvo misericordia de él. Mira, pobrecito, está sufriendo, mátalo y acaba con su miseria. Eso es misericordia también, esa es la forma, que es el nombre que se le daba a ese cuchillo. Y no es el tipo de misericordia que debiéramos tener. Utiliza la palabra hased. Hased es una palabra, se las leo. Dice que habla de un amor entrañable, comprensión, ser servicial, tener respeto mutuo, confianza y fidelidad. Hased designa la totalidad de deberes que incumben a quien se hallan unidos por el vínculo de la sangre, de la parentela, de la amistad, de la hospitalidad o de la alianza. Tener hased es un comportamiento que debería ser normal entre dos o más personas unidas entre sí por un vínculo, ya sea por parentesco, ya sea por amistad o ya sea por alianza. Tener hased es tener un amor gratuito y espontáneo hacia otra persona. Y eso fue lo que tuvo el samaritano. Y eso es haciendo que heredaré la vida eterna. Vuelvo a la pregunta. Bueno, cuando te conduzcas con un amor gratuito y espontáneo, entonces heredará la vida eterna. Ahora, yo regresaría a la historia de este personaje. Dice que lo vio, fue movido a misericordia, se acercó a él, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. No dice si fueron algunas horas, o fueron algunos días, no dice, pero dice que cuidó de él. Puede ser, y al otro día, pudiéramos ser horas, dice que al otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste más yo te lo pagaré cuando regrese. Y esa expresión cuando regrese es, tal vez es cerrar el círculo. Porque bien hubiera sido, bueno, se ocupó de él, lo atendió, lo llevó al hospital más cercano, cubrió la cuenta. Y es que nos va a costar. Nos debe costar. Porque cuando alguien despierta amor en nosotros, lo llevamos hasta el punto de que nos cueste. Es muy fácil decir, voy a orar por ti. Hombre, no te preocupes, voy a orar por ti. Yo hago oración por ti. Sí, pero si lo vamos a ver, y si lo vamos a visitar. Fue al hospital, ok, sí, está en el hospital, voy a orar por él. Pero si además de orar por él, lo vamos a ver al hospital. Eso ya va más allá. Y me gusta esta última expresión porque dice que no solamente lo atendió en su necesidad, sino que además habló de volver. Y cuando yo regrese,
Porque ahí cerramos el círculo, porque la Biblia nos habla y nos anima a actuar en la restauración. Restaurar es devolver a alguien al lugar en el que se encontraba. Es muy fácil, relativamente fácil, intervenir en la vida de los necesitados y hacer algo por ellos, pero es muy diferente hacer todo por ellos. Porque de otra manera la persona, vamos a pensar en alguien, cae en una necesidad, pero si no lo restauramos, si no lo atendemos de manera integral, va a volver a caer. Y entonces vamos a convertirnos en consecuentadores. Caes, te levanto, caes, te levanto, caes, te levanto, caes. Alguien se va a cansar. O tú te vas a cansar de que te levanto y yo me voy a cansar de levantarte. El Señor Jesús hacía algo con las personas. Dice que cuando actuaba con ellas, intervenía en su necesidad física, intervenía en su necesidad espiritual y además les capacitaba. Al paralítico le sanó su condición de parálisis, además intervino en su espíritu, en su condición espiritual, habló de salvación, pero además le dio una capacitación. No peques más, no sea que te venga algo peor. Sabes que no te vuelvas a ir por ese camino, si no te van a volver a asaltar. Sabes que no vuelvas a viajar solo. Ten cuidado en tu manera de viajar. Pero eso tiene que ser integral. Es atender su realidad o su necesidad inmediata, atender su espíritu, pero también una capacitación. Y entonces sí podemos ir haciendo que heredaré la vida eterna. Bueno, cuando tengan misericordia, pero no la misericordia de darle algo aunque no lo merezca, porque eso nos puede poner una condición de ser petulantes, o tal vez hasta alardear. Sí, hombre, aquí está, ten, ya no tengas hambre, o levántate, mira, aquí está para que te ayudes. No, esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con, tal vez si entendiéramos o asimiláramos ese concepto de Hased, que es el original. Tener actos de gratitud espontáneos, de bondad y de amor, pero un amor responsable, no un amor que consecuenta. Les decía la semana pasada, hay papás que son tan buenos que le compran el carro al muchacho de 12 años, porque son muy buenos padres, porque tienen amor. No sé si pudiéramos interpretarlo como amor, tal vez es consecuentar. Hay padres tan buenos que su manera de amar es disciplinar y es otra forma de amar. La Biblia dice que para heredar la vida eterna nos deja un ejemplo muy claro. Una misericordia, pero una misericordia que va más allá de acabar con la miseria de alguien, de acabar con la necesidad inmediata de alguien, sino de atender una necesidad de forma integral, que a veces lo que menos se ocupa es dinero. A veces, es muy fácil decir, mira, ten, aquí está la consulta médica, ten, aquí está lo del medicamento, te llevo con el doctor. Eso es muy bueno, pero a veces es lo más fácil. A veces lo que más vale es el tiempo. En ocasiones lo que más vale es la capacitación, y la capacitación no es relativamente sencillo. Digo, no que no tenga mérito el pagarle la operación a alguien, gracias, qué bueno, pero sentarse a capacitar a alguien. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús habló de discipulado. Jesús discipuló, no intervino en la necesidad. Vamos a pensar en Pedro, interviene en la necesidad de Pedro. Ahí vi un problema, no estaba pescando y él tenía que pescar, interviene y habla de una pesca milagrosa, pero no se detuvo allí. Estuvo con él 3 años al menos, constantemente capacitándolo. Y eso hizo una diferencia en su vida. La Biblia habla de discipular. Tal vez en este pasaje no literalmente, pero cuando dice que él se ocupó de su necesidad inmediata, allí en ese lugar donde estaba, se ocupa de la necesidad consecuente, que es hablar de sus gastos con el mesonero, en el hostal donde estaba, y de la necesidad del día siguiente y de los días por venir, cuando dice que cuando yo regrese me ocuparé de él. Gracias. ¿Haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Bueno, cuando atendamos al prójimo. No a todos, porque siempre va a haber necesitados. La Biblia dice que los pobres siempre los hemos de tener con nosotros, pero a los que estén en nuestra capacidad, en quien estemos en la capacidad de hacer la diferencia de forma integral. Esto sería pues solo una invitación para actuar con la misericordia que nos presenta el Señor Jesús, que es tener actos gratuitos, espontáneos, de bondad y de amor, consecuentemente o integralmente, continuamente, permanentemente, hacia los que están en necesidad, y una necesidad, repito, integral. No los soltamos hasta que estén capacitados para conducirse solos. Sí, mencionaste una palabra que me parece interesante. Gracias. Sí. Gratuito.